Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera partir agradeciendo a Yura Novit la invitación de poder exponerles un tema que a mí me interesa mucho y no me cabe la menor duda que a ustedes que son jóvenes les debiera interesar aún más como tal vez principales usuarios de esta institución o víctimas si se quiere. Y también aprovecho a felicitarlos por los 5 años, no sabía que estaban celebrando sus primeras bodas, no sé que son de hilo de papel, pero 5 años ya es algo importante. Así que me parece una excelente iniciativa y, cómo no, uno tendría que apoyarla. Voy a exponer, yo creo, en alrededor de unos 40-45 minutos máximo sobre un trabajo que espero se pueda publicar luego, que he realizado más con el profesor Ricardo Lillo, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, como se dijo, intentando mostrar cómo funcionan los controles de identidad y, sobre todo, hacer una primera aproximación evaluativa acerca de sus resultados, fundamentalmente de carácter empírico. Así que va a ser importante que vean las láminas porque vamos a ver mucho número y mucho gráfico. Simplemente como una cuestión para partir la conversación, no tengo mucho tiempo como para meterme en los detalles legales de los controles de identidad, pero siempre es bueno recordar que el control de identidad que surge en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, realmente no es una creación del nuevo sistema procesal penal, sino que viene desde antes del nuevo Código Procesal Penal y fue consecuencia de la eliminación de una institución nefasta que era conocida como la detención por sospecha, vigente en el Código de Procedimiento Penal Inquisitivo, pero que luego del inicio de la transición democrática llegó un momento en que era insostenible, se derogó el año 98, pero se creó y se estableció en el Código Inquisitivo y luego se pasó al Código Procesal Penal, ¿cierto? Esta norma, un poco en la idea de que no se, no se podía simplemente derogar sin poner algo que cumpliera funcionalmente un rol similar, luego de un fuerte lobby que hizo Carabineros en el Congreso, y esto es la historia de la ley, no estoy contando ninguna, por así decirlo, infidencia o haciendo un juicio de valor. Y ahí entonces se creó, por así decirlo, el año 98 el control de identidad y pasó al artículo 85 del Código Procesal Penal. Pero si uno analiza la historia de esta materia en Chile, se va a dar cuenta que el tema de los controles de identidad es probablemente una de las cuestiones más polémicas y debatidas en Chile, y de hecho una de las reglas del Código Procesal Penal que ha tenido más modificaciones, como pueden ver en la lámina, aquí al menos hay 4 de esas modificaciones, la última tal vez la que ustedes tienen más fresca, que introdujo esta agenda corta, a grandes rasgos, y estoy resumiendo muy sencillamente, no, como les digo, esto es más complejo, pero quiero simplemente resumir, lo que ha hecho el legislador a través de estas sucesivas reformas es ir ampliando los poderes policiales para realizar controles de identidad, creando nuevas figuras, ¿cierto? Ampliando la figura existente del artículo 85, probablemente la figura más conocida de las creadas por todos ustedes, ¿cierto? Es lo que se denomina los controles preventivos de identidad establecidos del año 2016 y por tanto, por lo menos ahora tenemos, hay más, pero tenemos 2 grandes controles de identidad, el del Código Procesal Penal del artículo 85, que exige un indicio para poder practicarse, y el control preventivo, ¿cierto?, de la agenda corta, que permite controlar la identidad por el solo hecho de estar circulando en la calle o estar en un lugar privado de acceso público, ¿cierto? Estos son los 2 grandes regímenes, con diferencia en términos de cuáles son los poderes que le entrega a la policía cuando se realiza el control de identidad. Pero por si fuera poco, ¿cierto? Junto con estas reformas legales ha existido una enorme cantidad de proyectos destinados a seguir ampliando los controles de identidad, tanto el artículo 85 como preventivos. De hecho, recordarán el año pasado, a principios del 2019, claro que eso parece otra vida, ¿cierto? El año 2019 era el mundo en que uno salía de la casa, parece una historia de ciencia ficción, ¿cierto? En esa otra vida se intentó nuevamente ampliar los controles de identidad y hay varios proyectos que están dando vueltas en el Parlamento. Y una de las cuestiones que llama la atención es que, a pesar de que tenemos un régimen establecido desde el año 2016 y se siguen presentando proyectos, hay muy poca información de qué es lo que pasa con los controles preventivos, con los controles de identidad en la práctica, ¿cierto? No existen ni evaluaciones ni diagnósticos de la autoridad sobre cómo ha operado, policial o autoridad civil, y por tanto, por así decirlo, todos estos esfuerzos legislativos, todos estos debates se hacen bastante a ciegas. De hecho, ¿cierto? La agenda corta, como cuando estableció el control preventivo, estableció o vino con la promesa, como hubo muchas dudas de crear este nuevo control de identidad, hubo muchas dudas acerca de esto y por tanto la norma puso una obligación de producción a las policías de estadística trimestral
¿cierto?, que luego el Ministerio del Interior debería publicar para efectos de que la sociedad civil, las universidades y quien quisiera pudiera controlar cómo se estaban ejecutando los controles de identidad y de esta manera hacer una evaluación y seguimiento a los mismos. Y la imagen que tienen al lado, ¿cierto?, es la tabla que está publicada hoy día en la página del Ministerio del Interior, ¿cierto?, con datos actualizados a marzo del 2020, esta es la actualización y la periodicidad con que se estamos publicando, y miren la generalidad de los datos. Estos datos realmente no permiten prácticamente evaluar nada ni saber cómo está funcionando, ¿cierto?, los controles de identidad en la práctica. Me voy a focalizar en esta presentación entonces en un conjunto de análisis y datos que tienen que ver con el trabajo fundamentalmente de Carabineros. La información que yo he recopilado por otras vías que no son la página del Ministerio del Interior, que no sirve para nada, ¿cierto?, indican que el 99% de los controles de identidad en Chile son realizados por Carabineros y solo un 1%, incluso un poco menos, por la PDI, ¿cierto? Por tanto, los datos relevantes o el control de identidad es una actividad fundamentalmente Carabineros. Y en buena medida van a ver que voy a poder mostrarles datos, no tanto por la información publicada, sí voy a mostrar bastante información publicada en otras fuentes, por las propias estadísticas de Carabineros, por ejemplo, sino que gracias a que luego de casi 2 años de litigio pude acceder, luego de que la Corte Suprema me diera la razón, a una base de datos que me proveyó Carabineros con todos los ingresos por los controles de identidad que se produjeron en un año comprendido entre abril del año 2017 y marzo del año 2018, que era un total de 3.6 millones de controles de identidad, y a partir de esa base de datos que tuvimos que procesar con el profesor Lillo, he podido obtener un conjunto de información que no está publicada ni es conocida. Bien, vamos al primer tema, y voy a ir muy rápido porque quiero poner énfasis en los aspectos evaluativos, pero a mí me parece que no podemos llegar a los aspectos evaluativos si no tenemos alguna información acerca de cómo operan los controles de identidad en la práctica. Y el primer dato que quiero mostrarles es simplemente, ¿cierto?, el total de controles de identidad distinguidos por si son del artículo 85 o si son preventivos, ¿cierto?, en los 3 años que tenemos año completo de datos. El 2016 no lo cuento porque el control preventivo fue introducido en la legislación en julio de 2016. Por tanto, es un año que el resultado tiene distorsiones. Por tanto, el primer año en donde tenemos estos 2 controles es el 2017 y el último año que tenemos información anual acumulada es el 2019. Y como pueden ver, ¿cierto?, el fenómeno es bien interesante. Fíjense cómo había un incremento significativo año a año del total de controles de identidad, pero si se fijan con mayor detalle, este incremento significativo se explica fundamentalmente por el crecimiento que tienen los controles preventivos. En cambio, los controles del artículo 85 tienden a disminuir en su número total de 400.000 de base a un poco más de 300.000, pero además en el porcentaje del total, ¿cierto? Hoy día tenemos aproximadamente un 94.2% de controles preventivos y solo un 5.8% de controles del artículo 85. Y déjenme darles otro dato para que comparen. Estos son los datos de la cantidad de controles de identidad realizados en promedio anual en el periodo de 5 años comprendido entre el 2011 al 2015, es decir, hasta el año, ¿cierto?, anterior a la vigencia de los controles preventivos. Y ahí el promedio, ¿cierto?, era de 2 millones de controles al año. Es decir, hoy día, ¿cierto?, el 2019, hacemos más del doble de los controles de identidad que realizábamos al año 2015, y en buena medida esto se explica, como ustedes pueden ver, por la introducción de los controles de identidad preventivos o los controles preventivos de identidad. Simplemente para que tengan la magnitud de mi base de datos, les dije, la base de datos que estoy manejando, cuando aparezca 2017-2018 asterisco, es la base de datos, ¿cierto? Ahí es un número intermedio entre el 2017 y 2018 y el total es intermedio también, ¿cierto? Y los números de acá, las proporciones también son intermedias, ¿cierto? Ok, ¿qué par de cuestiones quiero llamar la atención de estos datos? Algo que ya sugería. Lo primero es el incremento significativo que están teniendo año a año los controles de identidad. Si tomamos como base el 2017, el 2019 tuvo prácticamente un 70% más de controles de identidad. Si tomáramos como base el promedio entre el 2011 al 2015, como les dijimos, como les dije, el incremento es de más de 100%. O sea, esto es un incremento gigantesco. Segundo lugar, segundo fenómeno, es el fuerte desplazamiento que ha habido en este número de controles de identidad desde controles del artículo 85. El año 2015, el 100% de los controles de identidad era del artículo 85 porque era el que existía, no existía el preventivo. Y hoy día, ¿cierto?, como vimos, los del artículo 85 representan solo un poco más del 5%. Y si ven,
¿cierto? Los números ha ido claramente disminuyendo porcentualmente y en números absolutos, ¿cierto? Por tanto, la política pública, las reformas legales, uno puede claramente concluir, han ido privilegiando un control sobre otro. Hoy día el gran control relevante en la práctica desde el punto de vista estadístico son los controles preventivos de identidad que constituyen el gran flujo. Y esto lo muestra ese gráfico que está ahí, ¿cierto? Muestra cómo, ¿cierto?, en la línea roja los controles preventivos suben y cómo en la línea azul los del artículo 85 bajan, y esta es la enorme diferencia. Uno está abajito, una baja representación del universo 100%, y los otros están altísimos. Ahora, el número absoluto, es decir, el año 2019 hubo casi 5,4 millones de controles de identidad. ¿Qué alcances tiene? ¿Qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Y la forma de saber esto, ¿cierto? Y compararlo con otras realidades es establecer la tasa de controles de identidad por cada 1000 habitantes. Es decir, ¿a cuántas personas de cada 1000 habitantes le controlamos la identidad como promedio? Y el año 2015, el número de controles por cada 1000 habitantes era de 106 personas, o sea, 1 de cada 10 era controlado en Chile como promedio, y el año 2019, en cambio, hemos subido a 282 controles por cada 1000 habitantes, es decir, 3 de cada 10 personas son efectivamente controladas. Casi hemos triplicado la proporción. Ahora, como les decía, será mucho o poco, y el ejercicio que hice acá fue buscar cifras de países que tienen cifras, no es tan fácil, y que tienen instituciones que son equivalentes, funcionales a los controles de identidad. Y fíjense los resultados porque son bien interesantes. Tomando estas otras 4 jurisdicciones que tienen datos, son jurisdicciones, no todos son países. ¿Por qué? Porque tomé la ciudad de Nueva York. Ciudad de Nueva York en todo caso son 8 millones de habitantes, no estoy hablando de un pueblo, digamos, tiene una población y un tamaño equivalente probablemente a un país chico, cerca del 50% de la población de Chile. Y vean, Chile está por lejos, muy por lejos, sobre cualquier tasa de estos ejemplos comparados. El caso más duro, por así decirlo, que encontré en el derecho comparado con datos un poco más antiguos, lamentablemente España no ha publicado datos más recientes, y créanme, he hecho mucha investigación, ¿cierto? Es de 141 por 1000 habitantes, es decir, la mitad de Chile. El más duro tiene la mitad que hace Chile. Pero los otros, ¿cierto? El caso chileno tenemos 40 veces más controles de identidad que en Inglaterra, que en Escocia, 180 veces más que en la ciudad de Nueva York, históricamente conocida como una ciudad muy dura en uso de estrategias, ¿cierto?, en contra del crimen. Es decir, estos datos muestran que los controles de identidad se están ocupando en una forma, en una intensidad, en una periodicidad que es relativamente inédita en el ámbito comparado, ¿cierto? Ahora bien, lo interesante, y no quiero gastar mucho tiempo, simplemente para poner algo en contexto, es que si uno toma estos mismos países con que comparé, Inglaterra, Gales, Escocia, ¿cierto?, España, la ciudad de Nueva York, en todos ellos se han venido produciendo disminuciones significativas de las tasas de controles por 1000 habitantes desde inicios de la década pasada. En Inglaterra y Gales, recordarán, tenemos 7, pero el 2010 era 23. En Escocia, 6.6 y antes era 64. En la ciudad de Nueva York, el 2011 llegaba como a 82, en España 190. O sea, en todos ellos se ha venido paulatinamente bajando, ¿cierto?, el número de controles de identidad por cada 1000 habitantes. Y esto ha tenido que ver fuertemente con cuestionamientos a la constitucionalidad de los controles de identidad, sobre todo en sus expresiones más amplias que se han venido presentando tanto en la jurisdicción federal, en el caso de los Estados Unidos, como a nivel de Corte Europea de Derechos Humanos. Y estos cuestionamientos, incluso con condenas en contra de United Kingdom, de Reino Unido, ¿cierto?, en el contexto, 2 condenas en el contexto del 2010 y 2019, en el contexto de la Corte Europea, han hecho que ha habido una reacción de los países europeos, ¿cierto?, en términos de restringir el uso de estas facultades, restringir su ámbito de aplicación, pero también su uso en la práctica. Y esto explica la enorme disminución. En Chile también ha habido cuestionamientos desde la perspectiva de derechos humanos. Cuando empezó la discusión de los controles preventivos, UNICEF levantó la voz, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de reunión y asociación Mainacay también lo hizo, Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana para la Libertad de Expresión, ¿cierto? Y en el contexto del estallido social, todos los informes, o buena parte de los informes que se hicieron de derechos humanos
para detectar qué violaciones de derechos humanos habían ocurrido con el estallido. Identificaron que un área problemática era el uso de facultades de controles de identidad, al menos así lo menciona el informe de Human Rights Watch, el del Alto Comisionado de Naciones Unidas y los reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, fíjense, la paradoja es que en Chile, a pesar de que hay cuestionamientos similares a los que se han presentado en foros comparados, la respuesta es que los controles de identidad están creciendo exponencialmente allí donde en el ámbito comparado han venido disminuyendo de manera también muy importante. Una segunda pregunta interesante, más allá del número de controles y tratar de valorarlo, ¿cierto?, es ¿a quiénes controlamos? Y este es un dato que solo podemos obtener en la base de datos del año 2017-2018. En la base de datos del año 2017-2018, en general, muestra que los controles de identidad están fuertemente focalizados en los hombres, ¿cierto? Un 81.3% de los controles fueron hombres, un 17.7% mujeres, y como pueden ver, esto hace que las tasas de hombres controlados versus mujeres controladas sean muy distintas. 343 hombres en esa época, 75 mujeres. Recuerden, estamos con datos de 3.6 millones, por tanto, si tuviera el dato agregado a los 5.4 millones, es probable que esto tuviéramos que incrementarlo en un 50%, es decir, estaríamos hablando de cerca de 500 por cada 1000, y en el caso de las mujeres deberíamos estar hablando de algo como 110 o 120 por cada 1000. Ahora bien, esa base de datos también nos permitió identificar los rangos etarios en que se focalizaba. No a todos los hombres, ¿cierto?, se controla de la misma manera, sino que el gran concentración de controles están en dos rangos etarios, hombres entre 20 y 29 años y entre 30 y 39 años en las tasas que ven ahí. Nuevamente, con datos de 3.6 millones, si los ampliáramos e hiciéramos la proyección de datos, estaríamos hablando de que tratándose de los hombres, prácticamente llegaríamos a 1000 controlados por cada 1000 hombres de entre 20 y 29 años, y hombres entre 30 y 39 años serían más o menos unos 910 por cada, o unos 930 por cada 1000 habitantes, es decir, prácticamente todos son controlados. ¿Qué es lo que indica la experiencia? No es que a todos nos llegue un control una vez al año. De hecho, a mí nunca me han controlado la identidad. Será por esta pinta que tengo, ¿cierto?, impresionante, que hace que nadie se atreva a controlarme. Es una broma para que se rían un día viernes en la tarde. Yo creo que es porque soy viejo nomás, por eso no me han controlado. Pero en fin, a mí nunca me han controlado, pero probablemente hay un sector de la población, ¿cierto?, a quien los controlan varias veces al año, y esto es un elemento muy importante para comprender el funcionamiento de esta institución. Ok, avancemos un poquitito más. También tenemos datos, los extranjeros en la muestra fueron un 2%, cuando en esa época la población de extranjeros era un 4.4%, y alguien puede decir, bien, esto por lo menos suena bien, vamos a verlo con más detalle esta cuestión. Pero hay muchos datos que no conocemos realmente, y son datos que o no se capturan o no nos dieron acceso. Por ejemplo, ¿a quiénes en concreto se controla? A mí me hubiera encantado, por ejemplo, esta hipótesis, hay a personas que controlan muchas veces al año, ¿cierto? Esto indicaría muchas cosas, ¿cierto? Pero no se nos entregó, junto con la base de datos, ni los nombres ni los RUT de las personas por razones de privacidad. Pero tampoco hay otros datos, por ejemplo, que ayudarían a tratar de discriminar un poquitito mejor la práctica de los controles. Por ejemplo, la comuna de domicilio de los controlados, algo que no tenemos. Entonces yo no sé de dónde provienen las personas que se controlan, ¿cierto? Tampoco sé la raza, la etnia, el color o las características físicas centrales de quienes son controlados. Por ejemplo, datos que se recogen en el derecho comparado por otras instituciones, como el ejemplo de la policía de Reino Unido. Edad, les voy a mostrar algo. Sí tengo datos sobre edad y algo quiero decir sobre esto. Sí, lo que tenemos nosotros es que no tenemos tampoco necesariamente el lugar específico donde se realizó el control. O sea, no sé de dónde vienen, quiénes son los controlados, ni el lugar específico en donde se realizó el control. Pero sí tengo la unidad policial que practicó el control. Y como las unidades policiales están adscritos a un territorio, ¿cierto?, a una comuna, por ejemplo, puedo atribuir, ¿cierto?, a que los controles fueron realizados en esa comuna. No puedo atribuir un lugar muy específico, las comunas son muy grandes, ¿cierto? Y por tanto sí tengo ese dato, aun cuando un 11.2% del total de controles en la base de datos fueron realizados por unidades policiales que no tienen adscripción territorial y que por tanto realmente no sé dónde ocurrió, ¿cierto? Entonces fíjense cómo hay enormes puntos ciegos para saber un poquitito la práctica de cómo se hace esto en la práctica y por tanto los elementos básicos para poder evaluarla, ¿cierto? Recuerdan, se iba a producir datos para poder evaluarlo y miren cómo estamos en una pieza oscura con una venda sobre los ojos. ¿Cómo se hacen los controles?
es probablemente una materia donde hay más puntos ciegos, porque realmente no hay información sobre muchas cuestiones básicas o claves. Por ejemplo, la hora en que se inició un control y la hora en que terminó el control. No hay datos sobre eso. No hay datos sobre el lugar donde se inicia el control y potencialmente el lugar donde se concluye. Recuerden, al menos los controles del artículo 85 permiten trasladar a la persona del lugar al control al cuartel policial. No sabemos porque no tenemos datos sobre eso. En casos de que se haya realizado un control producto de que hay un indicio de que la persona pudiera estar cometiendo un delito, como es lo que exige el artículo 85, en qué consistió el indicio. Alguno dirá, bueno, pero esto es muy difícil. No, no es difícil. Pongo otro ejemplo. Lo que se hace en Nueva York, reportado por la ACLU de Nueva York en 2019, si ustedes ven el informe que está en internet, van a ver cómo ellos tienen un registro, efectivamente, ¿cierto?, tienen parametrizados los 10, 12 indicios más frecuentes que se presentan y, por tanto, como las policías realizan controles, y esto ocurre en Chile con aparatos electrónicos, es cosa marcar un campo y eso ya va a dar una idea del tipo de indicio. Bueno, en Chile no tenemos idea del tipo de indicio. Luego, si el control de identidad permitió hacer un registro, tampoco hay registro, valga la redundancia, de qué tipo de registro se realizó. Esto parece trabalengua. Yo tenía un registro, tú me registraste, ¿qué tipo de registro dejaste? Bien, me salió bueno. Por lo menos veo una sonrisa, no estoy como hablando al abstracto, pero veo un par de caras que se sonríen. Así que esos son mis indicadores si lo están pasando bien o no. Ok, no se deja registro y por tanto yo no sé si el registro fue a las vestimentas, al vehículo, ¿cierto?, al equipaje que portaba la persona, a la mochila, por ejemplo. Luego, si producto del registro se encontraron cosas y se incautaron cosas, tampoco hay información sobre eso, ¿cierto? Sobre se incautó drogas, armas u otro tipo de objetos. Esta información, por ejemplo, es registrada por otras policías en el mundo. Si hay detención, si producto del control de identidad se produjo una detención, tampoco tenemos datos sobre cuál sería la causal concreta de la detención, el delito que se imputa. Y finalmente, si resulta que había una orden de detención pendiente, tampoco hay mucha información sobre qué tipo de orden de detención era pendiente. En cambio, lo que tenemos es mucha evidencia que yo llamaría más bien anecdótica, relatos de casos, por ejemplo, en informes de derechos humanos y algunas otras publicaciones académicas que dan cuenta de que los controles de identidad se realizan en muchos casos en contextos extremadamente problemáticos, ¿cierto? Y por lo mismo, esta es un área que sería clave tener información. Pero vamos ahora a evaluar, ¿cierto? Esta es la información básica para más o menos saber el contexto general. Y el ejercicio que estamos intentando hacer con la poca información disponible, ¿cierto? Y es intentar evaluar. Y básicamente lo que les voy a ofrecer ahora es una evaluación de dos de los parámetros centrales que han estado en discusión en relación a los controles de identidad. Por una parte, en primer lugar, su eficacia y en segundo lugar, ¿cierto?, en relación a si los controles de identidad en la práctica se ocupan o no en forma discriminatoria, ¿cierto? La eficacia es el primer tema que voy a cubrir y aquí esta lámina, creo yo, refleja un muy buen resumen. Vean el cartoon, el dibujo, no sé cómo se llama el monito, bueno, ya, como sea que le llamen, ¿cierto? En materia de eficacia, fundamentalmente, el primer parámetro que tomamos para evaluar es cuando se creó el control de identidad preventivo, una de la justificación central fue que era necesario porque con el control de identidad vigente no era posible detectar una enorme cantidad de personas, ¿cierto?, que tenían órdenes pendientes y además ofrecía muy poco rendimiento para favorecer detenciones de personas que estaban en contexto de comisión de delito. Y por tanto era necesario crear esta nueva herramienta, ¿cierto?, para detectar a más personas con orden de detención pendiente y detener a más personas. Bien, para evaluarla, ¿qué es lo que construimos con Lillo? Lo que se llama un indicador de tasa de eficacia global. ¿Qué es lo que entiendo por tasa de eficacia global? Es tomar el total de controles de identidad y determinar el total de ellos en que o hubo una orden o hubo una detención. En muchos de ellos hay orden y detención, porque como había una orden se produjo la detención. Entonces no es que uno pueda tomarlos por separado y sumarlos. Y la base de datos me permitió hacer eso. Y aquí van a poder ver el resultado, ¿cierto? La tasa de eficacia global de los controles de identidad es menor a un 4%, es decir, en menos de 4 personas de cada 100 o se detiene o se encuentra en una orden de detención. Y uno dice, bueno, esta no parece ser la gran herramienta que nos va a resolver el problema de la delincuencia, ni tampoco las órdenes de detención pendientes. Y particularmente, además, queda de manifiesto que si tenemos que ver a cada uno de los controles de identidad, si tuviéramos que invertir en alguno,
parece que lo que habría que invertir más en el artículo 85, porque tiene prácticamente casi el doble de eficacia, ¿cierto?, que en los controles preventivos. Y hemos visto recientemente que nuestro legislador más bien ha tendido a privilegiar los controles preventivos y los controles del artículo 85 tienden más bien a desaparecer, ¿cierto? Y esto queda reflejado, fíjense en el número que puse abajo, ¿cierto? Cada 15 controles, 15.6 controles de identidad del artículo 85, tenemos un resultado de eficacia. En cambio, se requieren 28.4 controles preventivos para obtener un resultado de eficacia, ¿cierto? Es una diferencia muy, muy significativa. Ahora, dejen avanzar por ver un close-up, un detalle, por cada uno de los dos indicadores, las órdenes de detención pendientes y luego las detenciones. Respecto a las... perdón, esta era una lámina, ya que estamos en una actividad regional, les quise traer las regiones. Estos son los promedios, las regiones se comportan distintas, ¿cierto? Como pueden ver, hay diferencias significativas entre, por ejemplo, una región que tiene alta tasa de eficacia, no alta, mucho más alta, digamos, ¿cierto? Y otras que tienen bajísimas, como en los extremos, ¿cierto? En el norte, Antofagasta, la mejor tasa de eficacia es 6.7 y la más baja en Magallanes, en la Antártica, con 2.8, donde está Biobío, un poquitito sobre el promedio, 4.05%, y Santiago menos que el promedio nacional. Ok, veamos ahora las órdenes de detención vigentes. Este es un dato que solo pudimos obtener de la base de datos 2017-2018. Como pueden ver, se mantiene más o menos la misma constante. La tasa de eficacia es bajísima, o sea, de cada 100 personas que controlamos en 2,6, o sea, 2 personas y media y un brazo y una pierna de otra persona, ¿cierto? Encontramos una orden de detención pendiente con una diferencia muy favorable en favor de los controles de identidad del artículo 85. Y esto se refleja en que cada 25 controles de identidad del artículo 85 pillo a una persona con una orden de detención pendiente y en los otros cada 40 controles pillo a una persona con orden de detención pendiente. Y lo que dice es decir, bueno, si solo tuviéramos un tipo de control, si solo tuviéramos controles de identidad del artículo 85, requeriríamos ese año haber realizado 2.391.000 para obtener este resultado. En cambio, si solo tuviéramos controles preventivos, para que vean, requeriríamos casi 3.900.000, es decir, hay una diferencia además de cerca de 1,5 millones de controles, que son 1,5 millones de acciones policiales, por así decirlo, que son tiempo escaso policial desperdiciado, déjame por así decirlo. Y si se fijan, el total de controles de identidad de los artículos 85 que hubiéramos requerido son solo un poco superior a lo que realizamos al año 2015, que eran un poco más de 2 millones. Es decir, ¿cierto? Podríamos haber obtenido resultados en esta proyección, estoy haciendo un análisis lineal, podríamos haber obtenido resultados similares sin necesidad de los controles preventivos. Otro dato interesante, fíjense, es que pillamos en la base de datos y no sabemos bien, no lo explicamos, no tenemos una buena explicación, pero este es el dato, que solo en un 30% de las personas que se sorprenden con órdenes de detención pendiente, ellas quedan detenidas efectivamente. Esto es rarísimo porque si la persona tiene una orden de detención pendiente, lo lógico es que debería quedar detenida, así es que se sorprende. Pero solo un 30% queda detenida, lo que puede deberse a diversas hipótesis, problemas de registro por una parte, pero también podría ser que tal vez se registran como órdenes de detención pendientes cuestiones que no lo eran o órdenes vencidas, y por tanto la tasa de eficacia puede ser mucho menor a lo que se reporta. Así que ojo con esto. Pero este es el tipo de cuestiones en donde si las propias policías no producen datos, nos dejan en la imposibilidad de poder evaluar. Y por tanto, este es el mundo ideal. Porque si yo me dan una facultad contra el hecho de que sea evaluada y yo mismo determino los datos para que me evalúen, bueno, vos solo voy a poner los datos que me favorecen. Ese es el incentivo, ya que estuvo de moda a propósito de lo que dijo Espacio Público la otra vez de los testeos, el incentivo perverso que podría haber en este tema. Pero sin embargo, la policía, cosa que Carabineros, fíjense, ¿cierto? O sea, que da cuenta que no medimos cosas porque no queremos medirlas, porque medimos otras cosas que son completamente irrelevantes. Y una de las cosas que obsesivamente se miden y se reportan, incluso vieron en la imagen que puse, ¿cierto?, del Ministerio del Interior, que no publica nada, pero esta tontera la publica, ¿cierto?, es el porcentaje, el número de controles que se realizaron con personas que tenían, entre comillas, antecedentes, ¿cierto? Y aquí pueden ver cómo se ha ido comportando. Esto ha ido
desde la base de datos a los años 2018-2019 una tendencia a la baja, ¿cierto? Aproximadamente un 34% del total de las personas que fueron controladas tenían antecedentes. Y esto se invoca como una razón de eficacia. La verdad, en mi opinión, no hay cómo deducir eficacia de esto, por de pronto, porque antecedentes significan en el lenguaje policial incluso personas que fueron objetos de controles de identidad en periodos anteriores. No es antecedente como lo entendemos en sentido penal estricto, por tanto, personas que fueron aprehendidas, objeto de controles de identidad de cualquier tipo, forman parte de la base de datos con la cual Carabineros luego dice hubo ciertas personas con antecedentes. Así que esto no es muy indicador. Y luego, más bien podría ser un indicador de discriminación en términos de que parece entonces que hay una focalización en personas, en cierto perfil de personas que presumimos, entre comillas, pueden estar involucrados en hechos delictivos. Pero este dato realmente no aporta ni significa mucho. Vamos a las detenciones ahora. Les presento, aquí tenemos datos recientes de hasta el año 2019, el dato primero histórico, o sea, la suma de los 3 años que tenemos dato completo, 2017, 2018 y 2019. Y aquí, como van a ver, la tasa de eficacia es relativamente baja, menos que 2,5, ¿cierto? Que era la anterior, 2,38, pero la diferencia entre los controles preventivos aquí sí que es significativa. Recordarán la diferencia de la orden de detención era que casi el doble, pero aquí es mucho más que el doble, ¿cierto? Mucho más que el doble, y por tanto esto sugiere que si quisiéramos detener más personas, ¿cierto? Y hubiera que invertir en un control de identidad, habría que probablemente invertir en los controles del artículo 85, no en los preventivos. Y nuevamente les reitero, la política pública ha privilegiado los preventivos sobre los del artículo 85, y aquí hice el mismo ejercicio que antes, ¿cierto? Esto significa que cada 20 controles del artículo 85 detengo una persona, y para los 3 años debería haber realizado 6,2 millones de controles para detener a todas estas personas, lo que es más o menos el promedio de lo que hacíamos antes de estos controles, 2 millones anuales, ¿cierto? Y en cambio, en los preventivos requeriríamos 47 controles para detener a una persona, y en estos 3 años deberíamos haber realizado 15 millones de controles, o sea, un exceso de 9 millones de controles. 9 millones de controles, 3 millones anuales más, ¿cierto? Por preferir esta medida. Ahí hay un dato que me salto porque veo con horror que el tiempo pasa. Ok, aquí está la desagregación, ¿cierto? Por año, porque es lo que mostré anteriormente el promedio, pero lo que muestra esta desagregación es que ha ido disminuyendo la eficacia de los controles de identidad con el transcurso del tiempo, y la brecha, esto sobre todo, fundamentalmente esto lo que está en circulito rojo, la brecha de eficacia entre los controles preventivos y los controles del artículo 85 ha aumentado, llegando al año 2019 el artículo 85 a ser 3 veces más eficaz que el control preventivo para el logro de detenciones. Más de 3 veces, ¿cierto? O sea, más de 300% más eficaz. No les voy a volver a hacer nuevamente el argumento de versus lo que ha privilegiado el legislador. Ok, entonces cuando yo empecé a trabajar con estos datos hace algún tiempo, y me ha tocado presentarlos, he escrito algunas columnas en el diario con algunos resultados preliminares, ¿cierto? Me ha tocado presentar en el Congreso sobre esto. Entonces los defensores de los controles de identidad y los controles particularmente preventivos, quienes han propuesto la reforma, me han dicho, no, pero es que, a ver, es más o menos lógico que los controles del artículo 85 sean más eficaces porque son más focalizados. Nosotros nunca dijimos lo otro. Bueno, no era así, porque justificar los controles preventivos porque iban a producir más resultados, pero en fin. Dicen, lo que tú no mides es que esto ha tenido otros impactos que son los valiosos en la disminución y la prevención del delito. Y aquí hago un primer ejercicio para intentar medir esto, qué es lo que ha pasado en este tema, ¿cierto? Y lo primero es que efectivamente los controles de identidad o sus sucedáneos en el derecho comparado tienen capacidad de generar este efecto, ¿cierto? Podrían disminuir y prevenir el delito, tienen un impacto relevante, que es lo que dice la literatura comparada, la evidencia consistente, y aquí simplemente puse un estudio muy importante realizado por la National Academy of Science de los Estados Unidos, donde hace un análisis de la literatura disponible del año 2018, y toda esta literatura, no voy a ir al detalle, ¿cierto? Ahí solo pongo algunos ejemplos, da cuenta de manera consistente que el impacto de los controles de identidad o los sucedáneos regulados, como les digo, a nivel de derecho comparado, en materia de prevención y disminución del delito es marginal o nulo, derechamente, y en aquellos casos en donde se ha documentado algún tipo de impacto, se trata de casos en donde esto se ha ocupado como una estrategia extraordinariamente focalizada, por ejemplo, para detectar armas.
no para cualquier cosa, para detectar armas en un territorio jurisdiccional pequeño y por un lapso de tiempo específico. Ahí se han notado algunos resultados, pero cuando usted amplía los objetivos, amplía el ámbito territorial, ¿cierto? Y amplía la temporalidad en el uso de esta estrategia, esos resultados se difuminan rápidamente y se pierden, ¿cierto? Entonces la evidencia comparada, consolidada, nos indica que no tiene ninguna posibilidad. Pero en Chile, sin estudios que respalden, sin ninguna evidencia, algún sector de la clase política y algún pseudo académico sostiene no, que va a ser una contribución importante. Más por voluntarismo que por evidencia, y esto es un problema serio para las políticas públicas. Las políticas públicas y las reformas legislativas tienen que tener sustento en evidencia y no simplemente en voluntad. Pues si fuera por voluntad, entonces que las leyes se dictaran para favorecerme, digamos, y que no tenga que ir a trabajar todos los días, digamos, la voluntad es irrelevante. Lo que se necesita es evidencia que muestre la necesidad de ciertas cosas, ¿cierto? Pero yo podría dictar una ley que dijera que Yuria Novit tiene que tener recursos estatales por el gran trabajo que hace. Denme el poder absoluto y les daré a todos mis seguidores. Bueno, salgamos de la broma, ¿cierto? Y entonces en este escenario de poca evidencia, también hemos realizado algunos ejercicios preliminares para intentar poner algún dato sobre esta cuestión. Y el ejercicio preliminar decir, bueno, tal vez una de las formas más importantes para prevenir y aumentar la capacidad estatal para sancionar los delitos es poner foco, ¿cierto?, en las detenciones. ¿Qué es lo que ha estado pasando allá, más allá del dato de cuántos controles de identidad terminan con detenciones, ¿cierto? Porque el argumento era decir, sí, está bien que los controles de los 85 tengan más que los otros, pero lo que importa es el número agregado, el total, cómo los controles de identidad han aumentado la capacidad estatal para detener. Y lo que pueden ver en esta lámina, ¿cierto?, es que tomamos los datos de Carabineros, ¿cierto? En los tres colores que van a ver ahí representan tres cuestiones distintas. La primera cuestión, ¿cierto?, es el número de aprehensiones, ¿cierto?, desde el año 2014, es decir, tomó un par de años antes de la entrada en vigencia del control preventivo para fijar una línea de base, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y si toman el número de aprehensiones realizadas por Carabineros en todos estos años, comparando como base el promedio del año 2014-2015, ¿cierto? Había un incremento de un 9% en el total de aprehensiones. Y uno dice, bueno, se ha producido un impacto modesto relativamente, porque recordemos en este periodo más que se duplicaron los controles de identidad y solo las aprehensiones han subido un 9%, pero no sería despreciable. Pero bueno, en realidad no nos interesan todas las aprehensiones, porque bajo el concepto de aprehensión hay muchas cosas. Entonces, lo segundo que miré son las aprehensiones que terminan con una puesta a disposición del Ministerio Público, o sea, los casos que realmente son casos penales, ¿cierto? Y en cambio, ahí el incremento desde la base es mucho más modesto, un 3,8%. Y tomemos los casos en serio, que son los casos en donde la aprehensión concluye con un control de detención. Estos son los casos de relevancia jurídica para el sistema más importantes, y ahí, como pueden apreciar, ¿cierto?, el incremento es aún mucho más modesto, 2,5%. ¿Qué es lo que sugiere esto? Que ha aumentado efectivamente en forma relativamente pequeña la capacidad de aprehensión policial asociada a los controles de identidad. ¿Podríamos dar ese punto? Habría que ver si hay relación causal, pero yo se lo podría dar. Pero que no necesariamente esa capacidad de aprehensión se ha focalizado en delitos, sino que en principio parece que está asociada a figuras no delictivas o delitos o faltas menores que no generan luego puesta a disposición del Ministerio Público ni, ¿cierto?, una audiencia de control de detención. Y esto queda claro cuando uno mira este segundo dato. Y es entonces que dijimos, bueno, tomando la información del propio Carabineros publicada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, tomando esta misma base, bueno, ¿qué es lo que pasa con las detenciones y aprehensiones en los delitos de mayor connotación social, que son aquellos que supuestamente generan mayor preocupación ciudadana? Si los controles de identidad nos han ayudado, nos deberían haber ayudado en estos delitos, ¿cierto?, que son los que generan los problemas de seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense, consistentemente, desde la creación del control preventivo, lo que tenemos es que el 2019 tuvimos 7,5% menos de detenciones y aprehensiones y 7,3% menos que la base del promedio de los años 2014-2015. O sea, la paradoja es que con controles de identidad hoy día detenemos a menos delitos de mayor connotación social, en una cantidad significativa. Esto refuerza el hallazgo anterior. Entonces, fíjense, lo que ha promovido el control de identidad es la aprehensión de chimuchina de menos significancia y relevancia penal, o incluso de ninguna significancia o relevancia penal. Porque en estos delitos, que son los que nos importan, hoy día hacemos menos que lo que hacíamos antes de tener el control preventivo. Y esto se vuelve a ratificar mirando otro dato, porque alguien podría decir, bueno, tal vez detenemos menos porque hay menos casos.
Y lo que muestra este dato es que no hay menos casos desde la perspectiva cualquiera que uno lo quiera ver. Estos son datos del Ministerio Público, nuevamente tomo los mismos años, ¿cierto? Y en azul es el número de delitos que ingresaron al Ministerio Público comparado con la base de un incremento de más de un 11%, ya, pero alguien me dirá, sí, pero pueden haber ingresado mucha chimuchina. Entonces, la segunda es, y muchos casos sin imputado conocido. El segundo caso, el número de imputados conocidos en el periodo aumentó un 7.5%. ¿Cierto? Y alguien me dirá, ya, bueno, pero es que los imputados conocidos pueden haber sido en delitos no de mayor connotación social. Bueno, y la línea verde es el número de imputados conocidos por delito de mayor connotación social, y también hubo un incremento más modesto, sí, de 3%, pero hubo incremento. Es decir, en un contexto donde hay más casos, hay más imputados conocidos, y hay más imputados conocidos por delito de mayor connotación social, hoy día tenemos menos personas por delito de mayor connotación social. Ergo, yo creo que esto cuestiona cualquier argumento serio en términos de cómo el control preventivo pudiera haber ayudado o no a, ¿cierto?, aumentar la eficacia, ¿cierto?, o la prevención y disminución de los delitos. Segundo parámetro, y con esto voy a muy rápidamente terminar, esto es si se ocupan discriminatoriamente. Y esto es un tema muy importante porque desde toda la evidencia comparada muestra que uno de los problemas que tienen precisamente instituciones como los controles de identidad es que, ¿cierto?, tienden a focalizarse en minoría y grupos vulnerables. Es decir, déjenme ponerlo de una forma elegante, no se distribuyen democráticamente en nuestras sociedades, sino que se focalizan en grupos que los sufren con mucho mayor intensidad. Y estas preocupaciones, ¿cierto?, se manifestaron con mucha fuerza cuando se debatió la instalación de los controles preventivos. ¿Y por qué? Porque ya había evidencia más bien anecdótica en el caso chileno, ¿cierto?, o sea, de registro de casos o de argumentos, ¿cierto?, que daban cuenta de que los controles, incluso el artículo 85, ya presentaban este problema. Pero como les digo, hay una enorme dificultad para determinar el uso discriminatorio por falta de información básica, como los datos personales, las características de las personas, de dónde provienen y dónde son controladas las personas que son controladas. Como no tengo esos datos, esto dificulta muchísimo poder hacer un análisis de esto, ¿cierto? A pesar de que Carabineros, en presentaciones que ha hecho la Cámara de Diputados, ha sostenido que en virtud de que ellos planifican los controles de identidad en relación a la correlación entre población y controles y lo focalizan en los lugares donde hay mayor probabilidad de delitos, esto acreditaría que no ocupan discriminatoriamente la facultad. En mi opinión, ninguno de estos parámetros permite hacer eso. Entonces, buscando cómo poder hacerlo, les voy a proponer un primer ejercicio para tratar de responder si se ejercen discriminatoriamente. Y este ejercicio está basado en un test o en un análisis de discriminación estadística desarrollado a partir de los trabajos de Nicola Persico y David Castleman en los Estados Unidos. Básicamente me salto algunas cuestiones. Publicado en una revista de prestigio de la Universidad de Chicago, ellos toman un modelo que está tomado de otros autores también que provienen del mundo de la economía, basado en la idea de elección racional del trabajo policial y también de las personas. Y dicen, desde el punto de vista de la teoría de la elección racional, ¿cierto?, si uno analiza los controles de identidad, ellos deberían estar orientados a maximizar el resultado, ¿cierto? Uno debería focalizar los controles para lograr la mayor cantidad de resultados posibles, que es en parte lo que sostiene el propio Carabineros hace, ¿cierto? Y por tanto, si esto es verdad, uno debiera mirar para intentar ver si efectivamente estamos focalizando adecuadamente, mirar la tasa de eficacia. En un modelo que funcionara como la teoría indica, ¿cierto?, en un modelo no discriminatorio, si tenemos dos grupos claramente distinguibles, hombres y mujeres, ricos y pobres, nacionales y extranjeros, dos grupos claramente distinguibles, las tasas de eficacia deberían estar en equilibrio, deberían ser similares, no deberían tener diferencias estadísticas significativas. ¿Por qué? Porque si yo estoy ejerciendo controles de identidad, ¿cierto?, a una de estas categorías y obtengo buenos resultados, y en otra categoría obtengo malos resultados, ¿cierto?, tendría que reorganizar mis recursos, ¿cierto?, para focalizarme donde obtenga mejores resultados. Y probablemente poner más recursos en eso haría que los resultados disminuyan y el otro aumenten, y por tanto se debería lograr una situación de equilibrio en el tiempo. Ahora, por tanto, ellos proponen, vea sus tasas de eficacia en dos grupos claramente identificables y vea si es que hay diferencias estadísticamente significativas. Si las hay, si a un grupo tengo tasa de eficacia 5% y el otro 2%, quiere decir que, y mantengo esa tasa de eficacia en el tiempo, quiere decir que a quienes obtengo 2% estoy controlando por razones distintas a la pura eficacia. Y si controlo por razones distintas a la pura eficacia, hay discriminación estadística.
Este es el parámetro, discriminación estadística. Ahora, este es un test que obviamente tiene límites, limitaciones, puede haber que haya equilibrios, pero igual haya discriminación, es decir, no es la panacea, no es la papa del año, pero por lo menos nos permite tener una conversación que hoy día en Chile no estamos teniendo y es un buen punto de partida para comenzar a comentar. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Nosotros distinguimos nuestra base de datos, la de 2017-2018, en estas categorías, para determinar si se producía esta diferencia que hablara de discriminación estadística. Primera, comparamos chilenos con extranjeros y miren el resultado. Una diferencia estadística significativa de 2.11 puntos porcentuales, cerca de un 120% de diferencia en contra de los extranjeros. De acuerdo al test de discriminación estadística, sí habría discriminación estadística en contra de extranjeros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se les estaría controlando más allá del resultado y por tanto habría alguna razón distinta a la eficacia por la cual se están ejerciendo los controles. Segundo test, corrimos el mismo test tratándose de hombres-mujeres y miren, adivinen qué, también encontramos discriminación estadística en contra de mujeres, una diferencia de porcentual de 1% y prácticamente un 33% entre ellas. Y luego, el último factor que pudimos hacer es que hicimos un ejercicio, como teníamos por adscripción por comunas, como les dije, ¿cierto? Por las unidades policiales, tomamos estas adscripciones por comunas, hicimos el ejercicio de, tomando la CACEN, de determinar el 10%, el 20% y el 30% de las comunas más pobres y más ricas, ¿cierto? Y ver los resultados ahí, ¿cierto? Y compararlos. Y lo que determinamos es que tratándose de las comunas 10% más pobres versus 10% más ricas, más menos recursos, ¿cierto? Hay discriminación estadística en contra de las de menos recursos con un 30% o un 1% porcentual. En las 20% más ricas, más o menos lo mismo, y esto se atenúa en las 30% más ricas y 30% más pobres, porque ahí se empiezan a aparecer más. Pero dijimos, esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque en una ciudad la gente se mueve en el día y por tanto donde me controlaron, que es lo que yo sé, ¿cierto? No necesariamente es donde vivo, ¿cierto? Entonces, para sensibilizar este test, lo que hicimos fue que tomamos solo, porque esto es un dato que tenemos, los horarios, los controles en bloque de horario, hay 3 bloques de horario. Tomamos el horario nocturno entre las 12 de la noche o 12:01 y 8 de la mañana, en donde es mucho más atribuible, ¿cierto? Que las personas controladas en ese horario se encuentran en su domicilio, en lugares cercanos a su domicilio, versus en el día donde pueden estar trabajando, estudiando en lugares distintos. Y miren el resultado que obtuvimos. Tomando solo el horario nocturno, que representa cerca de un 25% del total de controles en la base de datos, fíjense, se intensificó el efecto de discriminación estadística en contra de los más pobres, ¿cierto? En el primer parámetro, los 10% más pobres, ¿cierto? Una diferencia porcentual de 1.3 y cerca de un 46% de diferencia. En el 20% es un 1 y un 36, y efectivamente esto en el 30% se aplana mucho más. ¿Por qué? Porque los polos ahí se empiezan a acercar y es probable que ahí efectivamente estemos en una situación de mayor equilibrio. Ergo, podemos concluir, ¿cierto?, a la luz de estos datos, que hay un pie para tener un debate más en serio, porque en principio habría discriminación estadística en los 3 niveles que vemos, contra extranjeros, contra mujeres y contra personas que pertenecen a las comunas de menos recursos. Por cierto, no me he hecho cargo, y si tuviéramos un debate más largo, tuviéramos más tiempo, podría decir, todo esto además acompañado de un conjunto de otras externalidades o problemas que genera el uso de controles de identidad documentados hoy día en la literatura comparada, que van desde los conflictos que hay con la vigencia de derechos fundamentales, cómo su sobreuso impacta en la confianza y legitimidad que tiene la población sobre las policías, ciertos impactos negativos medidos en los jóvenes que se controlan, cierto deterioro, como incentiva prácticas policiales de baja calidad, entre otras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero voy a llegar hasta acá porque estoy cerca de los 50 minutos y me pasé un poco de lo que prometí y me parece útil que podamos tener un espacio para las preguntas. Simplemente les dejo mi correo electrónico y esta frase Mark Twain, que me parece, si la tomáramos en serio, podría ayudar mucho al debate en estos temas. Lo que te mete en problemas no es aquello que no sabes, sino que es aquello que estás seguro que sabes y no es verdad. Ojalá estos datos nos ayuden a acercarnos un poquitito a la verdad y no hablar de aquello que creemos es la verdad. Bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias nuevamente a Julia Nobel por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor. Un tema sin duda muy interesante y vamos a dar paso a las preguntas que están en el chat del canal de YouTube. Hola, profesor. Bueno, la primera pregunta dice, considerando la disminución de la eficacia del control preventivo, ¿es necesario derogarlo y mantener solo el artículo 85?
¿O es necesario perfeccionar el sistema de registro manteniendo ambos controles? Esa es la primera pregunta. No, a ver, yo claramente creo que el control de identidad preventivos es extremadamente problemático, en primer lugar desde el punto de vista de los derechos fundamentales. O sea, hay muy buenas razones por las cuales el control preventivo no debiera existir. Y lo que yo creo muestra esta evidencia es que, ¿cierto? Además de ser muy problemático desde el punto de vista de la vigencia de los derechos fundamentales, es muy problemático desde el punto de vista del tipo de prácticas policiales que promueve, es decir, todas las cosas que pasé muy rápido en la última lámina, además de todo eso, sus resultados no son muy buenos desde el punto de vista de eficacia y incrementan problemas de discriminación. Yo, por tanto, creo que la solución en el mundo ideal, como ha ido ocurriendo en el derecho comparado, es figuras que se basan exclusivamente en controlar sin motivo, sin indicio, no debieran existir. O sea, yo sería más bien partidario de la derogación. Entiendo que eso es algo, una posibilidad lejana en el Chile actual, pero esperemos que algún día la evidencia y la racionalidad puedan entrar en las discusiones y tengamos un espacio para discutir esto. Profesor, acá hay otra pregunta y dice, ha evidenciado que el control preventivo es producto del populismo penal y no colma los objetivos propuestos. ¿Lo considera como una institución a abolir inmediatamente o susceptible de mejora? Bueno, se parece al anterior, pero... Sí, bueno, solo reitero, yo creo que el camino correcto para una sociedad civilizada y respetuosa del Estado de Derecho es no contar con controles preventivos. Sí me parece en cambio legítimo que una sociedad pueda decidir tener controles de identidad en los cuales haya un indicio o sospecha. Esto es admitido en el derecho comparado porque hay una razón que permite justificarlo. Y ahí luego tenemos que ver con qué poderes policiales, con qué sistema de controles, qué sé yo. Lo que no me parece legítimo, ¿cierto? Es una facultad que solo con pura discrecionalidad permita a las personas privarlas de libertad aun cuando sea por corto tiempo, ¿cierto? Y que además, por si fuera poco, no produce resultados. O sus resultados son modestos. Es decir, pura violación de derechos al final del día, o sea, pura pérdida, muy poca ganancia. Salvo el aparecer en la tele sosteniendo que dimos una herramienta muy útil para, ¿cierto?, la lucha contra la delincuencia. Profesor, una tercera y última pregunta dice, ¿será necesario actualizar algún tipo de tecnología para una georreferencia, por ejemplo, y así dejar registro de hora y lugar del registro, valga la redundancia? A ver, sí, muy buena pregunta. El problema es que ha habido una actualización de la tecnología. Hoy día una cantidad muy mayoritaria, según entiendo yo, por lo menos en las grandes ciudades, de los controles de identidad se hace con estas SIM card que ustedes han visto, es como una cosa de cajero, o sea, de red compra, o incluso las más modernas se parecen como unos celulares, ¿cierto? O sea, algo tan simple como eso. Y por tanto, hoy día hay tecnología que permite registrar mucha más información de la que estamos registrando. Lo que no hay es que no se ha pensado el registro de información realmente, yo diría, para dos cosas. Uno, para producir información que en serio nos permita evaluar el uso. Esto es muy preocupante, ¿cierto? ¿Quién controla esto? Bueno, la autoridad política, la autoridad civil, el Ministerio del Interior debería controlar esto, y el Ministerio del Interior no se ha preocupado, y no hablo de este gobierno, hablo también del gobierno pasado, ¿cierto? Esto fue creado en 2016, así que aquí todos tienen culpas. Esto no es una afirmación política en contra de uno en favor de otro. Pero lo que más llama la atención es que incluso ellos no hayan ocupado la tecnología para levantar esta información que también les permitiría hacer ejercicios mucho más estratégicos de utilización de información. Si yo tuviera toda esta información, por ejemplo, podría detectar dónde los controles de identidad resultan más rendidores, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que hoy día no tenemos esa información porque no sabemos dónde se realizan, salvo el que lo realizó la unidad X, ¿cierto? Y no sé a la hora en que se realizó. ¿Por qué? Porque sé que se realizó entre 12 de la noche y 8 de la mañana, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, o entre 4 de la tarde y 8 de la noche, y 12 de la noche. Eso es lo que sé. No sé el lugar, no sé a quién, no sé si se le encontraron cosas. Entonces, sorprende que hoy día, teniendo tecnología, no hayamos pensado la tecnología desde el punto de vista, ¿cierto?, de ella nos permitiría producir toda esta información. O sea, hoy día es, yo creo, fundamentalmente voluntad de avanzar y redefinir los parámetros de captura de información. Si hay más preguntas, feliz. No sé si algún participante de la llamada Zoom, por decirlo así, quiere hacer alguna pregunta. Vamos a esperar unos segundos. Me llega una pregunta por interno. Sí. Y dice, ¿qué sanción implica un uso discriminatorio de estos controles
solo sanción administrativa o puede ir en contra del Estado por falta de servicio? Supuestamente, claro, el mal uso de estas facultades puede producir sanciones administrativas o incluso penales, ¿cierto? Penales en la medida en que se puede haber incurrido en una figura como una detención ilegal, etcétera, etcétera. En la práctica, y este es otro gran tema para conversar, ¿cierto? En la práctica, en general, prácticamente no hay sanciones de esto, ni de las unas ni de las otras. Y de hecho, ¿cierto? Un indicador que han invocado los defensores de esta facultad es que el porcentaje de reclamos por los controles realizados es bajísimo y eso daría cuenta que no hay discriminación. Pero toda la evidencia, esto no es un tema que pudiera tocar ahora porque seleccioné los temas para tocar, pero toda la evidencia disponible indica que efectivamente el porcentaje de reclamos registrado por Carabineros es bajo, pero que hay buenas razones que explican eso, y es que existen un conjunto de barreras prácticas y obstáculos para cualquier persona hacer la denuncia ante la propia autoridad que infringió la norma, por una parte, y toda la evidencia comparada muestra que efectivamente los sistemas que descansan en el reclamo ante la propia autoridad en este tipo de problemas, ¿cierto?, producen este efecto. De forma tal de que si uno quisiera tener un control en serio, debería cambiar completamente el sistema de control, y de hecho, varias de las propuestas de reforma a Carabineros o modernización, como le gusta señalar al gobierno, que se han venido presentando desde el año 2018 en adelante, tiene que ver precisamente con el cambio de los sistemas de control disciplinario, porque no funcionan como uno esperaría. Así que ese resultado bajo es más o menos crónica de una muerte anunciada, por ponerle un título literario. Era más o menos el resultado esperable a la luz del tipo de mecanismo de control. Profesor, tenemos más preguntas en el chat. Bueno, la última está relacionada con lo que usted dice, y esta dice: ¿por qué cree usted que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado a su respecto cuando este mecanismo vulnera derechos fundamentales? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional sí se pronunció a propósito de la agenda corta, si mal no recuerdo, y habilitó a su uso. Ahora, ¿por qué el Tribunal Constitucional no la vio clara? Bueno, esta es una pregunta que podríamos hacer en 9 cada 10 fallos del Tribunal Constitucional, ¿no es verdad? Y por último, dice: o sea, ¿es un problema de las leyes o de las policías que la aplican? De ambas cosas. Y no solo de ambas cosas. ¿En qué sentido? Tenemos un diseño legal expansivo que permite enormes espacios de discrecionalidad, los controles preventivos de identidad, ¿cierto? Eso por una parte. Pero por otra parte hay prácticas, ¿cierto? La ley dice que hay que recoger datos y obviamente la ley no puede poner un artículo de 10 páginas diciendo cuáles son los datos. Esto es una cuestión interna, ¿cierto? Y por tanto la decisión de no recoger algunos datos es una decisión interna. El cómo se ejecutan o las estrategias para ejecutar los controles, el poner énfasis en un control sobre otro son decisiones internas. Y cuando hablo de internas, ojo, no solo es responsabilidad de las policías, ¿cierto?, sino que también al final del día existe una responsabilidad importante de la autoridad civil que tiene la tutela sobre el trabajo de las policías, que en mi opinión la autoridad civil no ha cumplido para nada el rol de contralor del trabajo policial en esto y en otros temas. Y por tanto, ¿cierto?, ahí tenemos un déficit importante en Chile hoy día. Muchas gracias, profesor, por participar hoy día aquí y por su buena disposición también al responder las preguntas que han surgido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que el 6º año lo celebremos en vivo y en directo, y que les vaya muy bien a todos y todas. Reiterar los agradecimientos, profesor, y